Hola, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de una obra y de un autor que ha sido mítico para una generación como es la mía, pero que sigue siendo de plena actualidad. El autor es Ray Bradbury y la obra es Fahrenheit 451 o La cultura de la cancelación. Esta es una obra que es un clásico, y es un clásico al cual yo accedí cuando prácticamente entré en el año 81 en la Facultad de Historia. Un buen compañero me aconsejó que leyera esta novela, y así lo hice. Me encantó la lectura que hice, y a los pocos meses tuve la fortuna de que se emitía por televisión la película de Truffaut con el mismo título. Me sorprendió la primera escena, porque te sobrecoge realmente. Es una escena que no aparece en la novela, pero que tiene una imagen muy poderosa. Se abre una puerta de manera violenta y un poderoso bombero con un casco enciende la luz, mira al techo, ve una lámpara, la lámpara tiene una cuerdecita, tira de la lámpara, se enciende la luz y aparece la obra de El Quijote. Esa escena ya arranca toda la película, pero arranca también y simboliza lo que es el arranque de esta novela. En esta novela se está hablando de algo que hoy en día está vigente. Por eso hemos hablado de la cultura de la cancelación, que es la quema de los libros. No solo ya la censura de los libros, sino un paso más, la quema de los libros. Esto es un hecho histórico. Se celebraba la quema de libros, como todos recordaremos, en la Alemania nazi, cuando, a los primeros años 30, en plazas públicas, al anochecer, con antorchas, que daban una escenografía muy propia del Tercer Reich, se quemaban aquellos libros que se consideraban herejes. No porque contenían una herejía, nada más lejos de la verdad, sino porque o bien eran escritores judíos, o bien tenían para los jerarcas del Tercer Reich una ideología impropia, ya sea porque eran marxistas, porque eran heterodoxos o porque no comulgaban con sus ideas, las ideas del Partido Único. En esta novela se va un paso más, como acabamos de decir. Todo libro tiene que ser quemado porque todo libro es una perdición para el ser humano. El mero arranque de la novela ya nos sobrecoge. Solo 2 líneas y enmarcan todo un devenir de la novela. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Nos sobrecoge porque lo que nos está planteando es que el mayor placer, o un placer especial, consiste en consumir, en ennegrecer o en cambiar. Pero ¿qué es lo que se cambia? La realidad. Cuando constituye un placer cambiar la realidad con la que hemos crecido, cambiar la realidad con la que se han forjado los pilares de una cultura bimilenaria como es la nuestra, donde se quiere cambiar los pilares donde se han construido esas universidades que yo les llamo las catedrales del saber. Entonces algo podrido huele no solo en Dinamarca, sino en la sociedad, en el mundo que vivimos, en el mundo de los años 50 en los que se escribió esta novela, como en el mundo actual. Doy paso a otro pequeño fragmento que me gustaría leer. ¿Lees alguna vez alguno de los libros que quema? Le dice el jefe de los bomberos a Mondstadt, el protagonista de la novela. Este se echó a reír y le dice, está prohibido por la ley. Dice, claro. Dice, pero es un buen trabajo, comenta Montag, el protagonista. El lunes quemamos a Whitman, los viernes a Faulkner y los jueves quemamos a Shakespeare. Lo importante es que todos los libros se conviertan en ceniza y la ceniza en más ceniza. Este es nuestro lema. Es decir, convertir en ceniza toda la que es la cultura, todo lo que es el pensamiento. Realmente esto, profesores universitarios, estudiantes,
pero cualquier ciudadano sabe del valor de un libro. Decía Borges que su cielo pensado e imaginado era un cielo infinito de libros, una biblioteca celestial, porque somos libro. Las primeras palabras que tenemos constancia se recogen en la Ilíada. Toda nuestra cultura permanece en los libros, porque el libro no solo nos acercamos como un ámbito de discernimiento o de sumo placer, no, el libro nos habla a nosotros y nos habla para que tengamos un pensamiento único. Si no nos acercamos al libro para crecer con el libro, al final nos puede pasar como ocurría en el libro séptimo de la República de Platón, donde, como todos nos han oído, nos han comentado, o hemos oído, o nos hemos acercado a su lectura, sabemos bien que en esa caverna platónica había una serie de personajes que estaban encadenados y solo podían ver sombras. Uno de ellos son personajes anónimos, como son anónimos los personajes de una sociedad distópica o totalitaria. Uno de ellos una noche consigue escapar y cuando sale a la luz, esa luz cegadora, se da cuenta que aquellas sombras que ellos creían que eran realidad era una pura farsa, era una mentira, era una distorsión de la verdad. Él vuelve y libra de las cadenas a sus compañeros y en su inocencia les explica que lo que estaban viendo era una falsedad. La consecuencia no es la que nosotros podíamos esperar, sino que la consecuencia es que matan a la persona que les enseña que la oscuridad es una falsedad y que la luz que aportan los libros, utilizando la metáfora de Fahrenheit 451, nos enseña la realidad de las cosas. En Fahrenheit, como en la caverna platónica, lo que nos induce es a darnos cuenta que vivir en la oscuridad, que es vivir sin libros, es vivir en las cenizas. Es toda una metáfora, pero una metáfora que nos acerca a la realidad. En el fondo, si recordamos y damos un paso más a la historia, cuando al bueno de Kant le plantean que escriba un opúsculo sobre qué es la ilustración, él, en ese pequeño escrito de 7 u 8 hojas, empieza diciendo: la ilustración es atreverse a pensar. Atreverse a pensar por ti mismo, libre de tutelas. Porque si siempre estás tutelado por un tercero, como decía Schopenhauer en una de sus obras, Parerga, dice, si pensamos siempre por los demás, al final no pensamos, pensamos como los demás piensan. Entonces tenemos que vivir libres de tutelas, pero no una tutela asilvestrada, como diría Rousseau, no, una tutela que nace del conocimiento, de un conocimiento que nace del conocimiento que nos aportan los grandes maestros y también de las lecturas que nosotros vamos acogiendo con el paso del tiempo. De hecho, cuando él reflexiona, dice, pero vivimos en una sociedad ilustrada, dice, no, estamos en camino. Bueno, en camino estamos siempre, porque caminamos siempre hacia un conocimiento que es infinito, como infinitos son los libros. Pero quiero dar un paso más en esta lectura. El personaje que es el jefe de los bomberos, cuya función no es apagar el fuego, sino que es quemar las bibliotecas, porque una biblioteca es un peligro público. Le dice lo siguiente: me preguntas cuándo empezó, le dice a Montag, me preguntas cuándo empezó esta obligación que tenemos, no de sofocar el fuego, sino de prender el fuego, no de cualquier cosa, sino de la cultura. Porque el libro no es otra cosa que cultura, y no es otra cosa que pensamiento, y no es otra cosa, como él dice y descubre el personaje principal, me di cuenta que quemar un libro es quemar un hombre, porque detrás de cada libro hay un hombre, hay un escritor que sufre, piensa, y piensa para dejar un legado que nosotros tenemos que coger, proteger y propagar. Y entonces dice, ¿cuándo empezó esta obligación que nosotros tenemos como una obligación gozosa? Ellos no sienten en ningún momento que están cometiendo ningún delito, al contrario, tienen la consideración de que quemar un libro es un bien general. Y le dice, me preguntarás cuándo comenzó esta gozosa labor.
Dice, la realidad llegó en el siglo XX, cuando nacieron las películas, se creó la radio, la televisión, y las cosas se empezaron a crear masa. Volvemos a la idea del hombre masa de Ortega. Ya no individuos, masa. Decía Jan, nacemos individuales y morimos copia. Cuando nos convertimos en hombres masa, perdemos nuestra identidad y a veces nuestra dignidad, que es sagrada. Y dice, y como teníamos cada vez más masa, las cosas se hicieron más sencillas. En ciertas épocas, los libros atraían a algunas personas, alguien que tenía conocimiento. Incluso podían permitirse ser diferentes. Es que esa es la grandeza de los libros. La grandeza de los libros es que nos ahondan en nuestro ser. Crecemos con cada libro que leemos, con cada hoja, porque las hojas palpitan en nuestro interior. Y eso nos hace que tengamos características propias. Porque con cada libro tenemos una nueva mirada. Y al final nuestra mirada se conforma de miles de libros, de miles de pensamientos. Y esos pensamientos nos hacen conformar un único pensamiento propio, que es calidoscópico, porque está formado por múltiples miradas. Pero esas múltiples miradas también es la nuestra. Y sigue. Pero luego el mundo se llenó de ojos, de codos, de bocas. Las bocas del líder, los ojos del partido. Ojos escrutadores, ojos que te miran y que te observan y que te impiden crecer como individuo, porque tienes que crecer como masa silente, no lo olvidemos. Los films y las radios, revistas, libros, fueron adquiriendo un nivel cada vez más bajo, una especie de vulgar uniformidad. ¿Me sigues? Y les pregunto, ¿me siguen? ¿Nos damos cuenta de la vulgaridad a la que se está llegando cada vez y cada vez más? Luego, en el siglo XX, los libros se hicieron cada vez más breves, con meras consideraciones, resúmenes. Todo se reduce a la anécdota, al final más brusco. ¿Nos suena Wikipedia? ¿Nos suena lo que están haciendo los estudiantes, acudir no a las fuentes primigenias, sino a la Wikipedia? E incluso a los propios profesores. Nos estamos convirtiendo en pequeños eslóganes. Sabemos 4 retazos que hemos copiado unos de otros, porque ya no tenemos esa cultura. Leí hace poco a Francisco Rodríguez Adrados de que cuando él terminó el año 43 su licenciatura en griego en Salamanca, la gente, como no tenía ni radio, ni televisión, ni tenía internet, lo que se dedicaban eran horas y horas al estudio. Así salían grandes juristas, grandes filólogos, grandes pensadores. Nada que ver con la realidad que hoy nos circunda. Y dice, los clásicos reducidos a una emisión radiofónica de 15 minutos, después vueltos a reducir para llenar una lectura de 2 minutos. Los diccionarios únicamente servían para buscar meras referencias, pero eran meramente meras referencias. Incluso Hamlet se reduce a un mero título, a una breve página y al final a una breve noticia de un renglón aparcado. Y termina diciendo, lo que importa es que al final los años de la universidad se acorten, la disciplina se relaje, la filosofía, la historia y el lenguaje se abandonen, el idioma y su pronunciación sean gradualmente desconocidos. La finalidad solo puede ser una, la uniformidad. Bien, cuando uno analiza esto, uno está diciendo, ¿cómo está llegando a la universidad hoy en día? Hemos pasado de licenciaturas de 5 a 4 años, incluso a 3. Hemos pasado de exigencias de manuales de 1000 páginas como yo tenía cuando empecé la carrera de Historia y de 1000 páginas o más cuando yo tenía la carrera de Derecho, a lo que se llamará meras unidades didácticas que apenas llegan a 200 folios. Ya no se sanciona con rebajar un punto o medio punto cuando hay una falta de ortografía. La pasamos ya porque entendemos que es imposible, porque suspenderíamos a todo el mundo. E incluso tenemos directrices donde se nos dice desde el rectorado de que se puede llegar a sancionar cuando se suspenden demasía y así podemos no tener un sexenio de docencia. ¿Realmente esta es la cultura que nosotros queremos trasladar?
Esta denuncia lo está haciendo Fahrenheit 451. Se llega al final de la novela, donde cuando él descubre que va a quemar una biblioteca que está escondida, y cuando sacan a la dueña de la biblioteca, en un momento que se despistan, esa señora entra dentro de la casa y se prende fuego. Y él comprende que esa mujer no es un acto de enajenación mental, es un acto deliberado. Comprende que su vida son los libros y que su biblioteca, como bien les digo a mis alumnos, es su huella dactilar. Somos, en el fondo, parte de lo que somos, viene de los libros que hemos vivido. Porque los libros no se leen, se viven. Recordamos incluso cada momento en que los hemos comprado. Forman parte de nuestra bitácora de viaje. Son como las películas. Los libros forman parte de esos amigos que permanentemente hablamos y conversamos, porque un libro nunca te falla. Y llega al final de la novela, donde él, el protagonista, ha descubierto que su gran pecado es haber creído en ese dogma malvado de que quemar un libro es un bien. No, quemar un libro es quemar la humanidad entera. Y entonces busca, porque le han hablado de que existe una comunidad perdida entre los bosques, donde cada personaje se convierte en un autor y en un libro. Y así vemos como personajes son Hamlet y recitan a niños todo el libro que han aprendido de memoria para que ese libro se perviva en el imaginario colectivo de una sociedad. Creo que no hay imagen más bonita en la historia de la literatura que esa, que una persona se pueda convertir en un libro, porque un libro es un legado que no se puede extinguir. Hoy podríamos pensar, bueno, esto es una novela distópica, y se califica de distópica. Yo digo que las novelas distópicas, por desgracia, se convierten en el espejo de la sociedad hoy en día. Hace poco un escritor muy afamado y que está en la pomada de los premios Nobel, como es Javier Marías, tiene un artículo en El País semanal donde titula Hollywood soviético, y habla precisamente de los cánones en el cine, cómo se están reglamentando películas anodinas, con escaso valor cinematográfico, pero que son premiadas porque tienen un determinado canon, el canon del sexo, del lenguaje, de lo políticamente correcto. No importa que la película no tenga ninguna sustancia, lo que importa es que se acomode a ese canon. Y él habla de censura como se podía vivir en los años 30 y 40. Y lo está diciendo alguien de la altura intelectual de Javier Marías. Pero sale, como hemos visto hace relativamente poco en la revista Harper's, un manifiesto de intelectuales, la mayoría de izquierda, donde puede estar desde Noam Chomsky a Fukuyama o a la autora de Harry Potter, donde hablan precisamente de la censura en los medios de comunicación, donde se están echando a periodistas simplemente porque no se acomodan a los cánones de la belleza intelectual. Y digo belleza en tono irónico, y lo tendríamos que poner entrecomillado, porque es una tragedia que a las personas no se les pueda permitir hablar con propiedad y con libertad, porque cuando una persona se le tiene que exigir que hable con propiedad y con educación, pero cuando habla en esos dos términos, pero no son los términos reglamentados, se le estigmatiza. Y eso se llama la dictadura de lo políticamente correcto. Una dictadura de la que habla Ray Bradbury, que significa, con esa metáfora, de que los servidores públicos destinados a apagar el fuego se invierten y se convierten en propagadores del fuego. Lo políticamente correcto es eso, propagar el fuego. Hay una novela, un relato corto de Kierkegaard, en el que se habla de que se prende fuego a un circo. Y entonces el dueño del circo le dice al payaso, que está vestido de payaso, vete corriendo a la aldea, porque el fuego se va a propagar, ya que todo es trigo, y el trigo va a prender en un momento a otro. El payaso va corriendo, y cuando llega a la aldea piensan que, como viene muy acelerado, está actuando y que es una parte más
para que, de la escenografía del circo, para que la gente pueda ir al circo y asistir a la función. Cuando empiezan a reírse, al rato, esas sonrisas se convierten en lágrimas porque el fuego ha llegado, no han sido previsores y todo, la aldea se quema. Esta es la metáfora de lo que nos está pasando hoy. Cuando los libros se queman, cuando en la obra de Tintín es quemada en Canadá, cuando colegios públicos como el Colegio Público de Cataluña, Tebar, sanciona con la retirada de 500 libros porque se consideran que son políticamente incorrectos. Algo huele podrido en Dinamarca, efectivamente. Algo huele podrido en una sociedad donde la escritura tiene que tener el visto bueno de las entes pensantes. Pero yo digo, ¿y al censor quién censura? ¿Y qué diferencia hay entre quemar un libro como hacían los nazis y retirar a una estantería, que no es otra que la estantería del olvido, los libros que consideramos que son políticamente incorrectos? Hoy mismo vemos cómo se sanciona a una autora de éxito, como es la autora de Harry Potter. ¿Por qué? Simplemente porque ha utilizado dudas sobre determinada sexualidad. No se permite siquiera la mínima discrepancia. Claro, ante esta situación, si los escritores son perseguidos y los libros son relegados a la censura, ¿realmente podemos estar hablando de una democracia plena? ¿Creen ustedes que realmente se vive hoy en una democracia plena o se vive en una democracia donde existen dos lenguajes, el lenguaje privado y el lenguaje público? En el público tenemos que decir, sí, es verdad, y en el lenguaje privado nos damos cuenta que ese lenguaje obsoleto que nos quieren vender de la unificación del lenguaje es falso. Porque cuando yo me dirijo a mis alumnos diciéndole, queridos alumnos, yo no tengo por qué utilizar un lenguaje inclusivo, porque en queridos alumnos ya está el lenguaje inclusivo, existe el género. Sin embargo, decir esto me conlleva la reprobación académica. No me importa. Lo que me importa es poder dormir con la conciencia tranquila. Y yo les invito a que sean coherentes con su forma de pensar. Pensar en libertad es pensar en amar el diálogo y el respeto. Quien no nos respeta es precisamente aquellos que nos quieren convertir, como denunciaba Ray Bradbury en la novela, nos quieren convertir en seres que se esfuman en la ceniza del tiempo, que es la ceniza del olvido y de la censura. Espero que les haya podido ayudar en esta breve sesión para que se acerquen a este gran libro, y eso es todo. Muchísimas gracias.